En la reunión familiar de mi prometida, su padre me entregó la factura de $18.000 del catering. Bienvenido a la familia, hijo. Paga. Todos se rieron. Me levanté, tomé la factura y la rompí en pedazos. Yo ya pagué por otra cosa. Compré la deuda de su segunda hipoteca. El pago vence el primero. O si no. Vale. De acuerdo. Necesito contarles lo que pasó el sábado pasado porque he estado flotando a unos centímetros del suelo desde entonces. Y mi terapeuta está de vacaciones. Y mi gato se niega a mirarme a los ojos. Y ustedes son todo lo que tengo ahora mismo. Me llamo Benedict. Sí, como el Papa. Sí, como los huevos. No, ya no me parece gracioso. He sido auxiliar de vuelo durante 11 años. Y no se creerían la cantidad de gente que me pregunta si sirvo platos festivos. No lo hago. Sirvo pretzels diminutos y una angustia existencial a 37.000 pies. Y el sábado pasado, en una reunión familiar en una casa de campo alquilada junto a un lago en Connecticut, mi futuro suegro me entregó una factura de $18.247 por los costes del catering, le guiñó un ojo a la multitud de unos 50 y tantos parientes que observaban con expectación y dijo: Bienvenido a la familia, hijo. Paga. Todos se rieron. Me levanté, tomé la factura, la miré durante exactamente 4 segundos y la rompí por la mitad. Luego la volví a romper por la mitad, y otra vez más hasta que se convirtió en confeti, que coloqué suavemente en el centro de la mesa como si fuera una guarnición. Entonces dije, yo ya pagué por otra cosa. Y saqué un documento completamente diferente. Pero retrocedamos. Necesitan contexto. Necesitan los personajes. Necesitan entender que esto no ocurrió en el vacío. Esto ocurrió después de 14 meses de ser tratado como un fondo de emergencia andante con uniforme de piloto y buenos modales. Y quiero que sientan cada minuto de ello antes de llegar a la parte en la que yo, un hombre de modales apacibles que una vez lloró en una escala en Helsinki porque la panadería del aeropuerto estaba cerrada, logré lo que solo puedo describir como el jaque mate más limpio que he presenciado jamás. Incluso contra mí mismo. El TLDD, demasiado largo, no lo leí, y está al final si tienen prisa. Pero no deberían tenerla. Esto es bueno. Conocí a Celeste en la puerta B-17 del Aeropuerto Internacional de Charlotte Douglas un martes de octubre de hace 2 años. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo junto a un enchufe, comiendo una barrita de granola con la intensidad concentrada de alguien que desactiva una bomba. Y yo tropecé con su equipaje de mano y dejé caer toda una bandeja de vasos de bebida de cortesía que estaba transportando desde el avión. Ella levantó la vista, yo bajé la mía. Había vasos de plástico por todas partes. Ella dijo, y cito, «Sabes, la mayoría de la gente me invita a una copa antes de hacer una entrada como esa». Lector, le di un ascenso a primera clase, mi número de teléfono y aproximadamente 3 semanas de mi autocontrol. Salimos a distancia durante 5 meses. Ella vivía en Raleigh. Yo vivía en todas partes y en ninguna, como es la maldición eterna de mi profesión. Y entonces decidimos hacerlo oficial. Trasladó sus cosas a mi apartamento por fases. Adoptamos un perro llamado Pretzel. Sí, por el trabajo. Basta ya. Lo adoro. Empezamos a hablar del futuro de esa manera casual y aterradora que significa que ninguno de los dos va a salir corriendo. Le propuse matrimonio en marzo, en la habitación de un hotel en Lisboa, con un anillo para el que había ahorrado y un discurso que había practicado en el asiento plegable de la cabina en un vuelo nocturno. Y no les voy a contar lo que dije porque es privado y lloré un poco y no necesitamos analizar eso aquí. Dijo que sí. Éramos felices. Y entonces fuimos a conocer a la familia por primera vez, conocerlos de verdad, en plan de estamos prometidos y aquí está el hombre en cuestión. Y algo cambió en la atmósfera, como cuando la presión cambia antes de una turbulencia. He pasado 11 años notando esa sensación. Debería haberle hecho caso. Permítanme presentarles al reparto. Siento que lo necesitan. Richard Gallagher, el padre de Celeste, de unos 60 y tantos años. Emprendedor jubilado, que más tarde aprendería que en esta familia es una palabra que significa persona que ha empezado 11 negocios y no ha terminado ninguno.
Tenía el apretón de manos de un hombre que aprendió sobre apretones de manos en un póster de motivación empresarial. Llevaba un polo en cada ocasión, incluida la única vez que quedé con él para cenar y lo presentó como algo casual, y fue en un restaurante con servilletas de tela. Me llamó un campeón la primera vez que nos vimos, y no me ha vuelto a llamar por mi nombre real desde entonces. Se reía a carcajadas de sus propios chistes y hacía una ligera pausa después de cada uno. Esperando. Siempre estaba esperando. Donna Gallagher, la madre de Celeste, de voz suave de una manera que no debía confundirse con amabilidad. Se comunicaba principalmente a través de suspiros cargados de significado. El despliegue estratégico de la frase es que yo creo que seguida de un minuto completo de silencio. Y una sonrisa particular que reservaba para los momentos en que quería expresar una profunda desaprobación sin decir técnicamente nada que pudiera ser citado en su contra. Hacía una lasaña increíble. Esta es su única cualidad redentora y lo digo como un cumplido, porque era una lasaña genuinamente extraordinaria. La echaré de menos. Más sobre esto después. Derek Gallagher, el hermano mayor de Celeste, 34 años. Entre trabajos, lo había estado, hasta donde pude averiguar, desde aproximadamente 2019. Algo de finanzas era su respuesta. Cuando le pregunté qué solía hacer, cuando le hice una pregunta de seguimiento, sus ojos se desenfocaban ligeramente, como un hombre que accede a una historia que ha contado muchas veces, pero que ya no se cree del todo. Tenía una novia llamada Madison que decía literalmente con tanta frecuencia que la palabra dejó de tener significado. Madison me caía bien. Madison escapó. Ya llegaremos a eso. El tío Phil, a quien nadie me explicó. Simplemente aparecía en los eventos familiares, daba opiniones sobre cosas que nadie le había preguntado y vivía en la casa de invitados de la propiedad de Richard temporalmente. Un arreglo temporal que aparentemente había durado 6 años. La principal contribución del tío Phil a cualquier conversación era empezar las frases con vaya por mis tiempos en ventas y luego describir algo que no tenía ninguna relación con el tema actual. Me llamaba chaval, lo que me resultaba profundamente ofensivo de una manera que no podía articular. La abuela Vivian, que tenía 81 años, era lista como un lince y fingía no serlo. Esto era estrategia, no declive. Tenía opiniones sobre todo y no expresaba ninguna de ellas directamente. Trabajaba enteramente a través de la observación, el momento oportuno y la aplicación juiciosa de una mirada particular que llegué a pensar como la Vivian. Me la dirigió 2 veces antes del incidente en el lago. Debería haber entendido lo que significaba antes. He aquí lo que no entendí, y luego lentamente empecé a entender, y después entendí completamente al 6º mes y seguí ignorando porque estaba enamorado y era optimista y quizás un poco estúpido. Ser prácticamente de la familia, para los Gallagher tenía una estructura de costes. No se declaraba. Nunca estaba escrito. Nadie me entregó un paquete de bienvenida que dijera, felicidades por su relación con Celeste. Aquí tienes su factura para el próximo año natural. Simplemente se asumía, de la misma manera que se asume la gravedad. No te das cuenta hasta que ya estás en el suelo. Mes 2, Richard mencionó casualmente durante la cena del domingo que la terraza trasera necesitaba algunos arreglos. Me ofrecí a ayudar. Soy manitas. Me gustan los proyectos. Tengo un taladro muy bueno. El trabajo resultó ser una reconstrucción completa de la terraza, que me llevó 4 fines de semana y me costó aproximadamente $1,200 en materiales, porque Richard ya había pedido algunas cosas que terminé pagando yo en la ferretería. La terraza quedó genial. Nadie me dio las gracias específicamente, pero Richard le dijo a su vecino que yo era un buen trabajador, lo que aparentemente debía recibir como un gran elogio. Mes 4, Derek necesitaba un pequeño préstamo para cubrir el alquiler mientras esperaba que se cerrara un trato. El pequeño préstamo fue de $900. El trato no se cerró. El préstamo no fue devuelto. Cuando se lo comenté suavemente a Celeste, ella dijo, así es Derek, en el tono de alguien que ha estado diciendo esto toda su vida y encuentra consuelo en su verdad inmutable. Mes 5, Donna anunció que estaba planeando una pequeña cena para el cumpleaños de Richard. La pequeña cena creció. No estoy seguro de cómo. Un día eran 12 personas, luego 30 personas con un menú de catering.
Y no estoy seguro en qué momento se convirtió en mi responsabilidad financiera, pero recibí una solicitud de Venmo de $340, tu parte de los suministros de la cena de cumpleaños. Y lo pagué porque parecía más fácil. No fue más fácil. Fue una práctica. Mes 7. Phil me pidió prestado el coche por 1 hora y lo devolvió 3 días después con un olor diferente y 2 de los tapacubos misteriosamente rozados. Dijo que se encargaría de ello. No se ha encargado de ello. Mes 8. Pagué los arreglos del vestido de dama de honor de la prima de Celeste porque la prima estaba pasando por un mal momento y Celeste me miró con esos ojos y dije, vale, aquí tienes mi tarjeta. $180. Sí, sé lo que estoy haciendo. Mes 9. Richard mencionó, también casualmente, que estaba lidiando con algunos problemas de flujo de caja relacionados con uno de sus negocios, una caja de suscripción de accesorios para barbacoas. No voy a opinar aquí, pero... Y que la segunda propiedad que poseía, una casa de alquiler que compró en 2018, tenía una hipoteca que estaba un poco atrasada. No estaba pidiendo nada específicamente. Simplemente estaba compartiendo información de la manera en que un hombre comparte información cuando quiere que alguien se ofrezca a resolver un problema. Asentí. No dije nada. Archivé esta información. Sí, lo sé. Sé lo que están pensando. Sigan leyendo. Meses 10, 11, 12, la escalada, más cenas, más peticiones, unas vacaciones familiares a los Outer Banks a las que fui invitado. Maravilloso. Y para las cuales, de alguna manera, a través de un proceso que todavía no puedo reconstruir por completo, fui responsable del depósito del alquiler de la casa de la playa de $2.100, que pagué. Y que Donna describió después como tan generoso de una manera que dejaba claro que no había sido generosidad, sino una expectativa. Soy auxiliar de vuelo. No soy pobre. La antigüedad tiene sus beneficios. Las rutas internacionales pagan bien. He sido cuidadoso. Pero tampoco soy el fondo de dotación personal de Richard Gallagher. Un hecho que no parecía haber sido comunicado a Richard Gallagher. Mes 13, Celeste y yo tuvimos nuestra primera pelea de verdad. Le dije que sentía que cada evento familiar venía con una etiqueta de precio oculta. Ella lloró. Yo me disculpé. Hablamos. Dijo que no se había dado cuenta, que estaba acostumbrada. Habló con su padre. Richard me llamó el campeón 3 veces en la semana siguiente, lo que decidí interpretar como un intento de calidez. Nada más cambió. Mes 14, el anuncio de la reunión familiar de los Gallagher en el lago, celebrada anualmente en una propiedad alquilada en Connecticut. La familia de Celeste de 3 estados, más de 50 personas, un fin de semana largo. Y se mencionó suavemente, que tal vez me gustaría ayudar a coordinar el catering, ya que era tan bueno con la logística. Soy auxiliar de vuelo. Sí, vale. Esto es técnicamente adyacente a la logística y sabía cómo tratar con proveedores. Dije, claro, yo coordino. Soy una persona servicial. Soy un hombre que reconstruye terrazas enteras y paga los arreglos de los vestidos de dama de honor y se asegura de que Derek tenga un techo sobre su cabeza, aunque Derek nunca me haya preguntado ni una sola vez cómo estoy. Coordiné el catering. Y mientras coordinaba las cosas, hice una llamada telefónica adicional que nadie me pidió que hiciera. Seré breve porque, honestamente, los detalles legales y financieros son menos interesantes que el momento del impacto, pero necesitan conocer la forma. La segunda hipoteca de Richard, la de la propiedad de alquiler que había mencionado en el mes 9, había pasado por un administrador. El administrador había vendido la deuda. El nuevo titular era una pequeña firma de inversión privada. Uno de mis amigos de la universidad, un hombre llamado Greg, a quien no les he descrito de ninguna otra manera que esta, Greg una vez cambió legalmente su segundo nombre a +millón por una apuesta y nunca lo volvió a cambiar. Greg trabaja en adquisición de deudas. Llamé a Greg desde la habitación de un hotel en Dallas, le expliqué la situación, le pregunté si el pagaré todavía estaba disponible para su compra. Lo estaba. El precio no era pequeño. No les diré exactamente lo que pagué porque mi madre lee Reddit. Hola, mamá. Sí, estoy bien. No, no puedes llamar a los Gallagher. Pero les diré que fue una cantidad que dolió un poco.
Una cantidad que había estado ahorrando para la entrada de una casa. Una cantidad que en ese momento pareció ser la decisión más inteligente o la más desquiciada que había tomado en mi vida. Transferí el dinero. Greg me envió un correo electrónico muy profesional con archivos adjuntos. Imprimí los archivos adjuntos. Los puse en un sobre de Manila. Volé a Connecticut. La casa del lago era preciosa. Eso se lo concedo a Richard. Tenía buen gusto para los alquileres. 53 miembros de la familia durante 3 días. Niños corriendo. Siempre había alguien en el muelle. Donna hizo 3 tipos diferentes de ensalada de patatas y todas estaban buenas. Echaré de menos la ensalada de patatas. Lo digo en serio. Es un duelo real. Fui amable. Fui cálido. Di la mano. Jugué al cornole con Derek y perdí a propósito porque ganar me parecía cruel. Y estaba guardando mi energía. Tenía el sobre en mi bolso. Llevaba pensando en este momento durante 6 semanas. Me sentía como un hombre esperando un vuelo que definitivamente va a embarcar. Solo que todavía no. Sábado por la noche, cena al aire libre. La empresa de catering que había organizado había hecho un trabajo magnífico. Hubo aperitivos, un asado entero de carne. Una mesa de postres que hizo que uno de los niños jadeara de asombro. Fue encantador. 53 personas comiendo, hablando, el sol poniéndose dorado sobre el lago. Genuinamente hermoso. Richard se levantó a la cabeza de la larga mesa. Hizo tintinear su copa. Hizo un brindis. Cálido, seguro, ensayado, el brindis de un hombre que ha sido el centro de atención de su propia familia durante varias décadas y no ve ninguna razón para detenerse. Habló de legado. Habló de familia. Habló de lo feliz que estaba de ver a todos juntos. Luego me miró. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. La tenía en el bolsillo de su chaqueta. La había estado sosteniendo todo el tiempo. Y sacó un trozo de papel doblado. Lo desdobló lentamente. Lo extendió sobre la mesa hacia mí. Era la factura del catering, $18,247. Totalmente detallada. Mi empresa, mi proveedor, mi coordinación, dijo con la sonrisa de un hombre que había ensayado esto durante al menos 2 semanas. Bienvenido a la familia, hijo. Paga. La mesa se rió. No todos. Quiero ser justo aquí. No todos se rieron, y vi la cara de Vivian en ese momento y ella no se reía. Estaba haciendo algo mucho más interesante con su expresión, que describiría como de saber lo que iba a pasar. Pero suficientes personas se rieron como para que tuviera efecto, para que tuviera la forma de una broma y el peso de otra cosa. Quiero decirles que estaba tranquilo porque lo había planeado. ¿Estaba tranquilo? Me levanté lentamente, de la manera que he aprendido después de 11 años de reducir la tensión en situaciones a 37.000 pies con gente que está asustada y borracha, y a veces ambas cosas, a levantarme cuando una situación requiere firmeza. Tomé la factura. La miré durante aproximadamente 4 segundos, el tiempo suficiente para que la risa se desvaneciera. El tiempo suficiente para que la gente empezara a sentir el primer atisbo de incertidumbre sobre si había sido una buena broma. Y la rompí por la mitad. Luego por la mitad otra vez. Y otra vez. Coloqué los trozos en el centro de la mesa, en medio del silencio, y se había hecho un silencio sepulcral. De la manera en que se hace el silencio cuando todos en una mesa se dan cuenta simultáneamente de que la energía ha cambiado. Metí la mano en la bolsa que tenía debajo de la silla y saqué el sobre de Manila. Dije, yo ya pagué por otra cosa. Abrí el sobre. Saqué los documentos, muy bien impresos. La firma de Greg es muy profesional, con un membrete muy limpio. Y los deslicé sobre la mesa hacia Richard. Él bajó la mirada. Dije, compré la deuda de tu segunda hipoteca, la propiedad de alquiler en Elmwood. El pagaré fue adquirido hace 6 semanas. Hice una pausa. El pago vence el 1 del mes, o iniciaremos el proceso de ejecución hipotecaria. Me senté. Cogí mi tenedor. Comí un trozo de patata asada, que estaba muy buena.
La empresa de catering había hecho un excelente trabajo con el condimento. Tomé nota de dejarles una reseña de 5 estrellas. 12. Richard lee los documentos. Los vuelve a leer. Los deja. Los recoge. 12:47. Derek se inclina para leer los documentos. La expresión de Derek sugiere que no entiende del todo los documentos. Madison, sentada junto a Derek, lee los documentos y los entiende inmediatamente. Me mira. Le doy un pequeño asentimiento. 1:30. Donna dice en voz muy baja, Richard. Su voz contiene novelas enteras. 2. El tío Phil empieza una frase con vaya por mis tiempos en ventas, y es silenciado por 3 personas diferentes simultáneamente. 3:15. Richard encuentra su voz. No es su buena voz. Es una voz más aguda, una voz ligeramente forzada, una voz que ha perdido su confianza y la está buscando. Dice, esto no es. No puedes simplemente. Campeón. ¿Qué es esto? Dije, es un pagaré hipotecario, Richard. Es muy estándar. La firma de Greg hace esto regularmente. ¿Pero por qué? Bueno, dejé el tenedor. Me entregaste una factura de catering de $18,247 delante de toda tu familia y me pediste que pagara. Pensé que estábamos hablando de dinero, así que pensé en sacar a relucir el dinero del que realmente deberíamos estar hablando. 4. Alguien en el extremo de la mesa empieza a llorar. Sinceramente, no pude ver quién. Podría haber sido por la situación. Podría haber sido por la mesa de postres, que era bastante conmovedora. 5:30. Richard dice la palabra humillado. Específicamente, has humillado a esta familia. Quiero señalar para que conste que yo estaba comiendo patata cuando dijo esto, muy tranquilamente, con una servilleta de tela en mi regazo. Si alguien en esta escena parecía humillado, no era el hombre con la servilleta en el regazo. Dije, Richard, debes $73,400 por esa propiedad. Los pagos llevan 3 meses de retraso. No estoy aquí para avergonzarte. Compré ese pagaré porque pensé que, en el peor de los casos, resolvemos esto entre familia. En el mejor de los casos, tengo algo de seguridad. De cualquier manera. Parecía una buena logística. Él me llamó bueno en logística. Pensé que era un buen toque. 6:45. Donna le dice algo a Richard en una voz baja y rápida que no puedo oír del todo, pero que contiene las frases, que pensabas que pasaría, y te lo dije sobre lo de la reunión, y es un auxiliar de vuelo, Richard. Se enfrentan a emergencias para ganarse la vida. Este es el momento en que más le he gustado a Donna, y lo aprecio. 8. Derek, que ha estado muy callado, dice, espera, entonces él es dueño de parte de la casa. Madison dice muy claramente, él es dueño de la deuda, Derek. ¿Cuál es la diferencia? ¿Mucha? Te lo explicaré más tarde. Me envió un mensaje de texto la semana siguiente diciendo que la explicación había tardado 45 minutos y no había calado del todo. 9. La abuela Vivian, que ha estado en silencio todo este tiempo, comiendo su cena con gran serenidad, dice sin levantar la vista de su plato, siempre dije que ese chico tenía buen juicio. Me ha dicho exactamente 2 cosas en 14 meses. Ambas, en retrospectiva, fueron esto mismo, diferentes palabras, mismo contenido. 10:30. El tío Phil hace un segundo intento con vaya por mis tiempos en ventas. Y esta vez, nadie se molesta siquiera en hacerlo callar. Termina la frase. Nadie responde. Se come su ensalada. 12. Richard me mira y dice con una voz más tranquila, despojada de la actuación, solo un hombre ahora, ¿qué quieres, Benedict? Primera vez en 14 meses que usa mi nombre real. Dije, sinceramente, quiero que hablemos como adultos. Quiero elaborar un plan de pago real. Quiero ir a cenar contigo y no preguntarme cuánto me va a costar la cuenta. Y quiero que entiendas que no soy tu campeón, ni tu chaval, ni tu hijo hasta que realmente lo sea. Lo que significa una conversación real sobre lo que esta familia espera de mí y lo que realmente puedo ofrecer. Volví a coger el tenedor. Pero primero,
Me gustaría terminar esta patata porque la empresa de catering hizo un trabajo genuinamente excepcional y sería una pena desperdiciarla. Celeste, que ha estado sentada a mi lado todo este tiempo, muy quieta, me toma la mano por debajo de la mesa. Aprieta una vez. Le devuelvo el apretón. Voy a ser sincero. No sabía exactamente cómo iba a salir esto. Tenía el plan. Tenía los documentos. Había ensayado mis líneas en un vuelo nocturno a Heathrow, lo cual es o muy metódico o profundamente extraño, posiblemente ambas cosas. Lo que no tenía era certeza sobre Celeste. Habíamos hablado antes de la reunión. Quiero decir, no sobre la hipoteca específicamente porque no se lo había contado, lo que fue o romántico o calculador, dependiendo de su perspectiva. Debátanlo en los comentarios. Habíamos hablado de los patrones, del dinero, de las expectativas. Ella había llorado. Yo había sido muy cuidadoso, muy honesto. Le dije, te quiero. Quiero casarme contigo, y no puedo hacerlo si formar parte de tu familia significa convertirme en parte de la infraestructura. Ella se quedó pensando en eso durante mucho tiempo. Dijo, creo que mi padre siempre se ha salido con la suya porque nadie nunca le ha plantado cara. Yo dije, me di cuenta. Ella dijo, si le plantas cara, sé que va a ser un caos. Lo sé. Se quedó en silencio. Luego, asegúrate de que valga la pena. Esa noche en el lago, volviendo a nuestra habitación después de que la cena hubiera continuado de la manera confusa y apagada de un evento que ha perdido su narrativa. El catering seguía siendo bueno. El sol terminó de ponerse. Derek se comió 3 trozos de tarta con una expresión de profunda desorientación. Celeste dijo, no sabía lo de la hipoteca. Sé que compraste la deuda de mi padre. Sí. Eso es o la cosa más loca que alguien ha hecho por mí o la cosa más loca que alguien ha hecho. Punto. Estoy abierto a cualquiera de las dos interpretaciones. Se rió. De verdad se rió. Una risa real. La que yo conozco. La de la puerta B17 con la barrita de granola. Apoyó la cabeza en mi hombro. ¿Va a querer negociar? Seré justo, dije. Solo quiero recibir un trato justo. 2 semanas después, me senté con Richard y un abogado, el suyo, y una abogada, la mía, una amiga. Me cobró una tarifa muy razonable y me envió una cesta de frutas después, en la que todavía estoy pensando. Reestructuramos el pagaré. Está haciendo los pagos. Son pagos reales, documentados en un calendario real. Me llamó Benedict 2 veces en esa reunión. Elijo ver esto como un gran avance. Derek me llamó la semana después de la reunión. Esperaba hostilidad. En cambio, dijo, oye, lo que pasó en la reunión. ¿Eso? ¿Eso se veía venir desde hace mucho? Dije, bastante tiempo, sí. Silencio. Luego, he estado pensando en que estoy un poco en la misma posición con mi padre. Como si él siempre. Quiero decir, he estado esperando este trato. Una larga pausa. ¿Tiene razón Madison en que debería conseguir un asesor financiero? Derek, dije, Madison tiene razón en la mayoría de las cosas. Respiró hondo. ¿Por qué nadie me dijo que esta era una opción? ¿Cómo? Simplemente cambiar las cosas. No tenía una buena respuesta para eso. A veces estás en medio de algo durante tanto tiempo que olvidas que es algo que podrías dejar. Ha vuelto a trabajar en finanzas desde agosto. Finanzas de verdad esta vez. Me enseñó una hoja de cálculo el mes pasado. Era genuinamente buena. Se lo dije. Parecía un hombre recibiendo agua en un desierto, lo cual fue mucho, pero lo entendí. Donna me envió su receta de lasaña 3 semanas después de la reunión. Solo la receta, sin contexto. En un correo electrónico con el asunto, pensé que te gustaría esto. La he hecho 2 veces. Es extraordinaria. No he reconocido que sea una rama de olivo específicamente, pero tampoco he no reconocido que no lo sea. Existimos en un acuerdo mutuo de cálida cortesía. Es genuinamente agradable. Podría mejorar.
El tío Phil le dijo a alguien en una cena familiar posterior que yo era un verdadero estratega, lo que, según entiendo de Phil, es el mayor elogio posible. Lo acepto. Y la abuela Vivian, 81 años, lista como un lince, fingiendo no serlo. Me envió una nota escrita a mano en papel de carta real con un borde floral. Decía, buen chico. No dejes que lo olviden. La tengo enmarcada en mi oficina. Lo digo literalmente. Está en un pequeño marco en mi escritorio. Pretzel, el perro, la ha olido y aprobado. Quiero contarles algo pequeño, porque las cosas grandes son dramáticas. Y las pequeñas cosas son las que realmente cambian tu vida. El lunes después de la reunión, me desperté antes que Celeste, puse el café, me serví una taza y me senté en la mesa de mi cocina. Nadie me pidió nada. Nadie me envió un mensaje sobre un pago o un favor o una emergencia logística o una terraza que necesitaba ser reconstruida. Pretzel se sentó a mis pies e hizo los pequeños ruidos de satisfacción de un perro que es perfectamente feliz. El café estaba muy bueno. Había comprado una bolsa nueva de granos de un lugar en Raleigh que a Celeste le gusta, y los había molido frescos. Y a la luz de la mañana en mi cocina, sabía algo que me había ganado. Me senté allí durante 45 minutos y no hice absolutamente nada. Fueron, genuinamente, uno de los mejores 45 minutos de los últimos 14 meses. He estado pensando en por qué funcionó todo. No la hipoteca. Me refiero a la postura general, la decisión de dejar de absorber la atmósfera financiera de la familia y empezar a tener una posición propia. Y creo que es esto. Tenía tanto miedo de perturbar algo frágil que seguí tratando la relación como si fuera de cristal. Pero no lo era. Estaba hecha de lo mismo que la mayoría de las cosas están hechas, hábitos y suposiciones, y el acuerdo implícito de que lo que funciona para todos los demás, funciona para todos. No estaba funcionando para mí. Una vez que lo dije claramente, no con gritos, no con dramatismos, solo con un sobre de Manila y una patata comida en silencio, todo se reorientó. No perfectamente, no instantáneamente, pero se reorientó. Celeste y yo todavía estamos planeando la boda. Va a ser más pequeña de lo que sus padres querían originalmente. La estamos pagando nosotros mismos, a partes iguales, desde una cuenta conjunta que abrimos en septiembre. Richard hizo un comentario en un momento sobre una contribución, y yo dije, eso es muy amable, te haremos saber si necesitamos algo, con una voz que cerró el tema como si fuera un archivador, y él asintió y ese fue el final. Estamos mirando un lugar para la primavera. Voy a servir pretzels diminutos en la hora del cóctel. Celeste piensa que esto es divertidísimo. Es divertidísimo. 11 años de volar me han enseñado una cosa más que cualquier otra. La turbulencia no significa que el avión se vaya a caer. Significa que las condiciones cambiaron y ahora te estás moviendo a través de ellas. Lo peor que puedes hacer en una turbulencia es sobrecorregir. Lo mejor que puedes hacer es mantener tu rumbo, comunicarte con claridad y confiar en que la estructura es sólida. La estructura es sólida. No soy un campeón ni un chaval ni un adjuntos prácticamente de la familia, fondo de emergencia andante. Soy Benedict. Soy auxiliar de vuelo. Tengo un taladro muy bueno y un perro llamado Pretzel y una prometida que me aprieta la mano una vez cuando está orgullosa de mí y que ahora mismo está dormida en la habitación de al lado mientras escribo esto en mi portátil a medianoche. Porque aparentemente así es como proceso las cosas ahora. ¿Pagué por algo? Sí, más de una cosa, si estamos contando. Pero también cobré algo. La dignidad específica y silenciosa de un hombre que finalmente sabe lo que vale y tiene los papeles para demostrarlo. Así que, soy el malo, Aita. He estado pensando en esto durante 2 semanas. No creo, pero mi opinión está sesgada. Soy el tipo que rompió la factura. Hágamelo saber en los comentarios. Seré el que no pague por nada que no haya aceptado.